I si realment és l'efecte del canvi climàtic, qui millor ens ho pot explicar és Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i expert en canvi climàtic. Amic també de les notícies de les 10, Javier Martín Vide, perquè ha vingut moltes vegades al programa. I avui el tornàvem a necessitar. Quan s'acabarà aquesta onada de calor? No lo sabemos. Nuestros hombres y mujeres del tiempo nos anuncian que de nuevo el calor va a volver a regresar con todo su rigor. No tenemos en el horizonte inmediato señales de que acabe esta ola de calor ya larga y que tuvo en el mes de mayo ya un aviso, nos dio un aviso, un precedente. Han pujat molt les temperatures, o hi ha hagut temperatures rècords en punts on habitualment tampoc no havia passat mai, no? Sí. Uno de los datos más expresivos y más sorprendentes ha sido el de Bañolas. Allí 43,0, 43 grados centígrados en una de las jornadas pasadas, lo que es muy llamativo teniendo en cuenta que el propio lago siempre termorregula, suaviza esas temperaturas tan altas. Pero ayer mismo, por ejemplo, en Zaragoza se batió el récord histórico desde que hay registros instrumentales con 44,5 grados centígrados. Pero quizás tan llamativo más que esas temperaturas máximas son las mínimas. En Barcelona, ayer tuvimos una mínima en el centro de la ciudad de 26,8. Es decir, que el momento de la noche en que esta fue más fresca, por decirlo de algún modo, tuvimos una temperatura de casi 27 grados. Y dentro de las habitaciones de cualquier piso de la ciudad que mire al oeste, a poniente, se podían medir 30, 31, 32 grados. Eso explica el insomnio. Sí, es muy difícil conciliar el sueño con esas temperaturas. Uno descansa mal, el cuerpo se debilita, especialmente en las personas mayores. No son unas condiciones buenas y confortables. Porque en las ciudades lo tenemos peor. Sí, porque hay un fenómeno llamado el de la isla de calor. Además de esas temperaturas altas en el conjunto del país, en los centros de las ciudades tenemos un plus, y es que por efecto de la urbanización, por las combustiones de los vehículos, de todo tipo de proceso, la ciudad genera calor, absorbe durante el día la radiación solar y además produce calor por esos procesos de combustión, y siempre tenemos en el centro de la ciudad, o casi siempre, 2 o 3 grados más que en la periferia. Estos días muchos hemos recordado la ola de calor del año 2003. ¿Es equiparable o hay algunos elementos novedosos en esta? Todavía no ha acabado este verano, naturalmente estamos casi, como quien dice, comenzándolo. Pero a mí me recuerda el inicio de aquella ola de calor, la de 2003, que ha sido la más grave probablemente en más de un siglo en buena parte de Europa occidental. Hay varios elementos, el que se iniciara de forma muy temprana como esta, ya en el mes de junio, e incluso con ese precedente que comentábamos en mayo, y el hecho de que también ha habido en países europeos de la Europa occidental y central, también estos días pasados, temperaturas muy altas. Yo recuerdo que en aquel verano de 2003, en el norte de Francia, la temperatura alcanzó 39 grados, rozó los 40, y en el sur de Inglaterra también. Y eso conllevó como efecto muy negativo una elevación de la mortalidad muy clara, muy marcada. Claro, en países donde están todavía menos acostumbrados que nosotros. Exactamente. ¿No? En los hospitales de París y del norte de París no había aire acondicionado en las habitaciones donde reposaban los enfermos. En nuestro país, naturalmente, todos los hospitales cuentan con ese elemento que mitiga el calor. ¿Nos tenemos que acostumbrar a esto? Probablemente sí, porque aunque no podemos decir que esta ola de calor derive directamente del cambio climático, no tenemos elementos que nos marquen una relación causa-efecto, sí que es cierto que todas las proyecciones climáticas anuncian una elevación de la temperatura a lo largo de las próximas décadas y del presente siglo, y también un aumento de la frecuencia, cada vez más frecuentes, y de la intensidad cada vez más severas de las olas
olas de calor. Por lo tanto, forzosamente debemos de adaptarnos, ajustarnos a esas nuevas condiciones que harán un verano a veces mucho menos confortable. Tratándose de cambio climático, la palabra exacta sería aclimatarse, ¿no? Sí, aclimatarse. De hecho, el organismo humano, el ser humano, tiene una capacidad de aclimatarse a las condiciones térmicas muy rigurosas, sobre todo de calor, sudando mucho, por ejemplo. Los atletas de deportes muy exigentes, como el ciclismo, sudan mucho y de este modo, evaporándose el sudor, se refrigeran. Disminuye su temperatura interna, que es la que conviene mantener en esos niveles que conocemos de 36 grados y medio a 37. Pero es que además deberemos de aclimatarnos no solamente corporalmente, sino en cuanto a nuestras pautas de vida, a nuestras pautas domésticas. Uno de los hechos que se ha revalorizado mucho es el de la siesta. En un país como el nuestro, con veranos muy cálidos, no se puede hacer un ejercicio ni una actividad física muy enérgica en esas horas centrales del día, a primeras horas de la tarde, porque el exceso de calor puede conllevar efectos negativos en nuestra salud. Qué mejor que reposar tranquilamente en casa y, si no es durmiendo, leyendo un libro. Eso es aclimatarse, ¿no? Aclimatarse. De hecho, es imposible, ¿no? Estos días lo hemos podido comprobar en las horas centrales del día. Era imposible estar en el exterior, y ¿no? es negativo, hay que estar a cubierto y en las mejores condiciones de sombra posibles. Javier Martín Vide, usted es presidente del Grupo de Expertos del Cambio Climático de Cataluña. Se reunieron hace poco en Poblet. ¿Alguna conclusión? Bien. Respecto a las consecuencias del cambio climático aquí en Cataluña. Sí, nos reunimos allí en Poblet, en un ambiente monacal, para reflexionar, y 55 especialistas en diferentes aspectos del cambio climático, que es un tema poliédrico. Había especialistas en el análisis de los datos, climatólogos puros y duros, mientras que había otros expertos en modelización climática, y había especialistas en turismo y cambio climático, en industria, en energía, etc. Pues bien, lo que estamos viendo es que todas las proyecciones climáticas nos dibujan un país y una ciudad, Cataluña y Barcelona, más cálidos, sensiblemente más cálidos en las próximas décadas. Y en cuanto a la lluvia, que es un elemento crucial, clave, en un país como el nuestro, pensemos en Cataluña o si queremos en España, escaso en recursos hídricos, en cuanto a la lluvia, las proyecciones tienen mucha mayor incertidumbre, pero en todo caso apuntan hacia la baja. Es decir, no esperamos que en el futuro llueva más y podemos esperar que en el futuro la temperatura sea más alta. ¿Qué significa ello si unimos una cierta menor cantidad de lluvia y una temperatura más alta? Menos recurso hídrico. Claro, porque se evapora, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, podemos concluir que faltará agua. Bueno, también depende de la gestión, ¿eh? No todo está en el ambiente, no todo está en el clima, también está en nuestra acción como humanos y como sociedad, como humanos inteligentes y como sociedad que planifique bien su futuro. En este caso, Xavier, siempre hemos de mentar la buena planificación territorial, la buena ordenación del territorio. Es la medida siempre más barata para estar preparados a un futuro que nos va a deparar unas condiciones ambientales diferentes de las vividas, de las conocidas en décadas pasadas. Pongamos fecha a ese futuro, si es que hay fecha o se puede poner una fecha. ¿Cuántos años tardaremos en constatar esos cambios? Bueno, en situarnos en este nuevo clima. Sí, ya hay indicios y hay indicadores naturales y hay muchos datos que nos marcan que el planeta se está calentando. El retroceso de los glaciares, que es evidente en casi todas las cordilleras del mundo, es un buen indicador natural. Si queremos poner una fecha ahora en este grupo de expertos de cambio climático de Cataluña, allí en Poblet, siempre mirábamos el horizonte del 2050. Pero para el 2050, ya en Cataluña, la temperatura respecto a finales del siglo pasado se prevé que ascienda en 1,3, 1,4 grados centígrados, 1,5 grados, que es mucho. Eso en promedio anual y para un territorio como el nuestro es una elevación de temperatura muy significativa. Antes le preguntaba, ¿tendremos que acostumbrarnos a esto? Si hablamos de cambio climático, quiere decir
que a partir de un momento nuestros veranos van a ser siempre así, ¿o no exactamente? Bueno, aquel verano del 2003, que no pudo demostrarse en su momento que tuviera que ver con el cambio climático, después de que ocurrió, especialistas estudiaron el caso con mucho detenimiento, con todas las herramientas estadísticas, y concluyeron que aquel verano del 2003 sería el verano característico, el usual, el típico, pues a medida que avanza el siglo, allá por el 2020, 25, 2030. Probablemente este verano de 2015 nos recuerda aquel verano de 2003. Con lo cual sí que es cierto que lo que estamos observando es que el verano se adelanta y, por otra parte, el verano se alarga. Y se alarga hasta bien entrado el otoño. Alguna vez en este mismo programa hemos comentado que llegábamos al mes de noviembre cuando deseábamos aquellas castañas para y comer. No apetecían. No apetecían porque la temperatura invitaba más a comer un helado, ¿no? Se está observando que el verano se prolonga mucho más. Esto tiene repercusiones a veces positivas en el turismo. Se desestacionaliza el turismo en nuestro país. Es decir, que ya podemos decir que para un nórdico, para un centroeuropeo, para un inglés, el mes de octubre es muy agradable, igual que lo es mayo o abril. Pero en contrapartida, el centro, el corazón de nuestro verano puede hacerse poco confortable para un habitante del norte por exceso de calor. También echaríamos de menos perder las 4 estaciones, ¿no? O sí. reconocer las 4 estaciones. El vivir en una latitud media como la nuestra es muy estimulante porque a lo largo de solamente 365 días tenemos esa maravilla del cambio de estaciones y de las frutas de temporada. La pregunta clave, usted forma parte de este grupo de expertos, usted lo ha dicho hace un momento, planificación. ¿Se está planificando o este tema, por más que se llegue a considerar importante, sigue guardado en un cajón, ¿no? Bueno. Como tampoco nos afecta directamente a los que vivimos ahora, aunque en días como este, pues sí. Le pregunto eso, si realmente se está trabajando en ello, ¿no? La planificación territorial, la ordenación del territorio no admite visiones cortoplacistas. No. Es decir, lo que se trata es de planificar el territorio, los usos del territorio de una forma sensata, pensando a medio y a largo plazo. Entonces, a veces hay otras prioridades. En la política hay prioridades más próximas que se consideran más urgentes, más graves y se relega. Aún así, vamos avanzando en esta temática y ya pues algunas administraciones están pensando con esa visión más amplia y a medio y a largo plazo. Como mínimo se lo creen, porque también hace unos años hubo ciertas dudas, ¿no? Sí. Algunos grupos determinados extendieron esas dudas, ¿no? Sí. Sobre el cambio climático. Hoy día no. Hay una ciencia del cambio climático. En el mundo de la ciencia, de los científicos, diríamos que el consenso sobre la realidad del cambio climático y su naturaleza humana antrópica és muy elevado. Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i expert en canvi climàtic. Li agraeixo que hagi vingut una vegada més a les notícies de les 10 per parlar sobre un tema que aquests dies és el que realment està comentant la gent, perquè si hi ha alguna cosa que podem compartir fàcilment amb tothom és la sensació que tenim respecte al temps i la meteorologia. Gràcies, bona nit i fins una altra. Gràcies.